los que están grabando o los que están ahí pendientes, el primer ítem, el ítem 2.1, estos ítems de aquí, el ítem 1.1, localización y replanteo, es la respuesta a la pregunta número 1 del taller. Entonces, ustedes me van a poner aquí en cantidad, ¿cierto? Me van a poner aquí el valor del metro cuadrado, de un metro cuadrado, perdón, la cantidad que mide el lote. ¿Cómo sacamos la medida del lote? Ahora les explico, ¿cierto? Entonces ustedes la van a poner aquí donde se la estoy señalando, ¿cierto? Demoliciones, no hay demoliciones, entonces vamos a poner 0. Descapote es esta misma medida, ¿cierto? Y campamento, vamos a poner 1 y le ponemos un valor del campamento, puede ser 1.500.000, ¿cierto? Entonces aquí, facilito, podemos esta casilla y la multiplicamos esta por esta. Y ya tenemos esto. Entonces, solo nos haría falta calcular el valor de localización y replanteo y el valor de descapote. La semana que viene, el jueves en la tarde, esta actividad que estamos haciendo hoy de cantidades la vamos a hacer, pero para precios. Vamos a tratar de hacer el APU de cada una de estas cosas. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, profesor. Listo, bueno. Esto se está poniendo bueno ahora al final. Entonces, para el ítem 2.1, excavaciones, aquí le vamos a poner aquí, excavaciones de zapatas. Perdón, de zapatas. Entonces, las zapatas, entonces aquí ustedes en esta casilla, ¿cierto? Me van a poner la suma de, ya les digo, déjenme aquí un momentico, todo tiene que ser con calma. La suma de Z1, Z2, Z3, Z4. Miren, muchachos, que hemos analizado, ¿cierto? La nomenclatura de las zapatas. Hemos analizado el tipo de zapata que es, las dimensiones de las zapatas y ahora en un minuto vamos a calcular el acero de las zapatas. Ya les digo cómo es. Pero también tienen que tener en cuenta este cuadro que me dice el número de zapatas que hay. Entonces, las zapatas ZM o excéntricas tienen unas medidas especiales. ¿Cómo se calculan estas zapatas? Igual que como calculamos para excavación, igual que como se hicieron las iniciales ahora. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen iguales? Porque todas las zapatas, la parte de abajo de las zapatas deben ir todas al mismo nivel. Todas deben ir al mismo nivel. Ahora se los voy a explicar con un dibujito aquí para que ustedes tengan la idea clara, ¿cierto? Este lo comparto aquí. ¿Qué sucede, muchachos? Entonces, yo tengo mi zapata aquí, ¿cierto? Tengo mi zapata aquí, luego tengo de nuevo mi zapata aquí, luego tengo de nuevo mi zapata aquí, luego tengo de nuevo mi zapata aquí, ¿cierto? Ignoren, por favor, la rectitud de mis dibujos. Esta profundidad, esta altura que le estoy dibujando aquí en esta línea, es mi altura de desplante o mi punto base arriba. Entonces, esta distancia de aquí a aquí, ¿cierto? Suponiendo que aquí abajo está mi soladito y aquí abajo está mi Y. Entonces, esta línea que les voy a dibujar aquí más o menos, es mi profundidad de desplante. Esta línea debe ser igual en toditas. Siempre debe ser igual. Siempre esta profundidad debe ser igual en todas las zapatas. Quiere decir, muchachos, que para el caso que estamos tratando aquí actualmente, ¿cierto? Este caso que estamos tratando aquí, esta es mi profundidad de desplante, ¿cierto? Mi primera zapata sube hasta aquí, ¿cierto? La segunda zapata, la Z2, ¿cuánto tiene de altura? La primera tiene 0.40, ¿cierto? ¿Y la segunda tiene cuánto? 0.56. No quiere decir que voy a excavar más para abajo, muchachos, no. Quiere decir que lo voy a hacer así. ¿Cierto? La otra, la Z3, ¿cuánto tiene? 0.45.
0.45. Quiere decir que subimos un poquitico aquí, ¿cierto? Ojo, este dibujo que estoy haciendo aquí, muchachos, ¿cierto? Es el dibujo de los concretos. Concretos. Esta profundidad, la profundidad de desplante es igual en toditas. Debe ser igual en todas, ¿cierto? Esta profundidad de este punto aquí, que es mi nivel superior, hasta aquí. Siempre debe ser así. Excepto que los planos digan lo contrario. ¿Por qué? Porque a veces yo tengo un lote, se lo voy a tratar de dibujar aquí en planta. Tengo mi lote, ¿cierto? Voy a hacer mis zapatas aquí. Están mis zapaticas aquí. ¿Cierto? Entonces el lote resulta y pasa que por aquí, de este punto X a este punto Y, de aquí a aquí hay una diferencia. Aquí ahí es piedra, ¿cierto? Y por aquí pasa, hay algo fangoso. Entonces el calculista, un estudio de suelo que se hizo, se comprobó que estas zapatas de aquí van a una profundidad y estas de aquí, que estoy señalando redonditas, van a otra profundidad, excepto que lo diga el plano. Pero por lo general, muchachos, siempre se hace así como se los estoy señalando aquí arriba. Todas a la misma profundidad. ¿Cierto? ¿Estamos, muchachos? ¿Hay confusión o estamos claros? Profe, pero si dicen que... Ajá, pregúntame. Sin pena. O sea que el pedestal es constante de punto 65, entonces ¿cómo se haría? No entiendo tu pregunta. Por eso usted ahí dice, usted alza la altura de la zapata, ¿cierto? No es nivel. Entonces, si aquí en el plano se especifica que el pedestal es de punto 65 constante, o sea, ¿cómo se quedaría más arriba en el nivel de la viga, por decirlo así? Profe, yo pensaría que había que restarle el rectico de que se pasa al pedestal. El rectico que se pasa al pedestal, listo. Ok, ¿quién más tiene algo que decir o algo que opinar? Nayeli, Cisni, María Angélica. Nada. Bueno, muchachos, como dijo Anthony, es como se hace. Siempre nosotros, esta parte de aquí, ¿cierto? Esto que les estoy dibujando aquí es la viga de cimentación, ¿cierto? Y de aquí para arriba siguen las columnas. ¿Sí se está viendo bien el dibujo, muchachos? Muchachos. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, esta parte desde la zapata, desde aquí donde le estoy señalando, o desde aquí mejor, ¿cierto? Desde donde se acaba la zapata, la parte superior, hasta la viga de cimentación, esta parte aquí se llama ¿cómo? Pedestal. Pedestal. Entonces, como ya tenemos una profundidad de desplante, que esta profundidad de desplante me la da el estudio de suelo, no la puedo cambiar, debe ser fija, excepto que, como les dije aquí, excepto que haya algo, porque todos los proyectos no son iguales, eso es mentira que todo va a ser igual, excepto que el calculista o el solista diga lo contrario, ¿cierto? Mi profundidad de desplante es fija y como tengo zapatas variables. Ahora, ¿quién me dice por qué tengo zapatas de diferente peralte? Esta distancia de aquí a aquí se llama peralte. ¿Quién me dice por qué tengo zapatas de diferentes peralte? Ingenieros, piensen. Eso depende Será por resistencia, profesor. Está por la carga de columna. Puede ser, esa es una de las razones. Ok, Anthony. Eso depende de las cargas que están en la columna. Ok, sí. Ok, por la resistencia, por la carga. ¿Alguien más tiene algo que decir?
Acuérdense, muchachos, que sí. También tiene que ver la capacidad neta del suelo. Exactamente. Para nosotros diseñar cimentaciones, esto no es clase de diseño. Acuérdense que conmigo es construcción. Pero yo siempre tengo que tocar algo de diseño. Por eso tenemos que leernos el capítulo C de la norma. Ahí hace referencia al diseño y a la construcción. Entonces, resulta y pasa, muchachos, que para yo diseñar cimentaciones, ¿cierto? El suelista a mí me pide dos cosas. Uno, bueno, el lote que yo tengo, este es mi lote X, ¿cierto? Y el suelista me va a preguntar a mí, ¿qué clase de construcción vas a hacer? ¿Cierto? Entonces, él te da unas recomendaciones. Te dice, como encontré el terreno tal, X, Y, Z, entonces yo te sugiero que haga esta cimentación o esta cimentación. A veces dan una sola recomendación. Lo recomendable es que use zapatas aisladas, así, ¿cierto? Pero entonces ellos también a veces, para ser más profundo, más exacto, te piden la carga admisible, la carga de diseño. La carga de diseño, que se calcula, ¿quién me dice cómo se calcula? Si no recuerdo mal, 1,3. 1,2. Ah, es 1,2. No, ya se me olvidó. 1,2. Carga muerta por 1,6 más 1,6 carga viva. Eso, excelente. Entonces, con este dato de la carga de diseño más la carga admisible, que es lo que se calcula, carga admisible, ¿cierto? Que es lo que da como resultado el soporte del suelo, entonces ellos dan una recomendación, ¿cierto? A veces este dato da 0,07, una vaina loca ahí. A veces da 3, a veces da 7, a veces da 9. Entonces, de acuerdo a eso, ellos dan las recomendaciones de las zapatas, ¿cierto? Si el calculista quiere cambiar sus zapatas, ya él tendrá sus razones, ellos saben más. Cuando hagan la especialización en estructura, los que se quieren ir por esa línea, van a aprender mucho más de eso, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, bajan unas cargas puntuales, ¿cierto? Y también lo que yo quería escuchar de sus propias bocas era que aquí se producen unos momentos, ¿cierto? Acuérdense que bajan unas cargas y se producen unos momentos. Entonces, las zapatas, más que todo, funcionan para evitar los volcamientos. O sea, que esta columna o este pedestal se vaya para acá o se vaya para acá, ¿cierto? Como su nombre lo dice, las zapatas son los zapatitos. Listo, muchachos. Entonces, de acuerdo a eso que estamos repasando aquí, yo más o menos deduzco porque esta tiene una altura, esta tiene otra altura y esta tiene otra altura. Listo, muchachos. Bueno, entonces ya sabemos que por qué cada uno más o menos tiene una altura. Ya sabemos que hay una profundidad de desplante. No se han dado cuenta, muchachos, esperé que se dieron cuenta de que cometimos un error en el cálculo de los volúmenes. Cometimos un error en el cálculo. Sí, profe, porque había que restárselo a la profundidad de desplante. Exactamente. Entonces, espérenme un momentico. Entonces resulta y pasa, muchachos, que la excavación, entonces, no va a variar el cálculo de la excavación. No va a variar aquí, ¿cierto? Sino que yo defino mi profundidad de desplante, ¿cierto? Y si ustedes se ponen a ver aquí, como ya yo tengo la altura del pedestal, me dice que el pedestal mide ¿cuánto? 65, ¿cierto? Y si yo tengo mi zapata, bebé. Entonces, en este plano hay algo que varía. No varía el pedestal. ¿Varía qué? Pues eso fue lo que le dije, profesor. Varía la altura. Exactamente. Entonces, aquí en este proyecto, ojo, como me están dando la altura del pedestal, muchachos, entonces quiere decir que las excavaciones sí varían. Entonces, ese dibujo que le hice de la profundidad del desplante no aplica para este proyecto. ¿Listo? Bueno. Quiero que me calculen ustedes ahí y me digan más o menos
me calculen los metros cuadrados de solado de la zapata Z4. ¿Cómo calcularíamos los metros cuadrados de solado de la zapata Z4? ¿Quién me dice? ¿O quién tiene la idea? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? Se incluye también los 10 centímetros, o solo del solado. No. O la pregunta que le estoy haciendo. Quiero que calculen los metros cuadrados de solado. Con el área, base por B por L. Eso, exactamente. Ojo, no se les olvide que todas las medidas que existen en el mundo, bueno, por lo menos en el mundo actual de nosotros, ¿cierto? Se componen de 3 dimensiones, que son largo, ancho y alto. Entonces, esas 3 dimensiones se agruparon en 3 medidas, que son metros lineales, metros cuadrados y metros cúbicos. Cuando yo les hablo de metros cúbicos, ¿de cuántas dimensiones estoy hablando? De 3. Cuando yo les hablo de metros cuadrados, ¿de cuántas dimensiones les estoy hablando? De 2, profe. Excelente. Cuando les hablo de metro lineal, ¿de cuántas dimensiones estamos hablando? 1. Por lo tanto, si yo les estoy pidiendo a ustedes que me calculen los metros cuadrados de solado que me gasto en la zapata Z4, ¿cuántas dimensiones son entonces? 2. Entonces, ¿cómo lo calculo? B por L. Entonces, ¿cuánto sería? 6 por 2,1. ¿Cuánto da? 12,6. Eso. ¿Quién no entendió? Para explicarle con más calma. Muchachos, no tengan pena de decirme, no, profe, yo no, yo le explico, no se preocupen. María Angélica, ¿entendiste? Sí, profe. Excelente. Sidney, ¿entendiste? ¿Se fue Sidney? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Excelente. Robinson, ¿te la cogiste? Ah, profe. ¿Cómo? Sí, profe. Listo, excelente. Bueno, ¿quién más está por ahí? Andrés, ¿te la cogiste? Andrés Soto. Sí, profesor. Ok, bueno, miren, hay algo que se exige ¿cómo es que? En los documentos cuando uno entrega un proyecto y son las memorias de cálculo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes, muchachos? Ya les voy a hacer un pequeño ejemplo aquí para que ustedes más o menos sepan cómo se hace esto. Entonces, ustedes aquí, un momentico, en esto ustedes aquí, abren un cuadrito aquí, ¿cierto? Entonces ustedes ponen aquí, por ejemplo, solados. Entonces, como vamos a calcular, como los solados son solo de la zapata, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí Z1, Z2, Z3, Z4 y ZN, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí B, ¿cierto? L, como se lo estoy pidiendo en metro cuadrado, H lo ponemos ahí, pero no va, y es total. Entonces, Z1. Entonces, como calculamos ya Z4, entonces Z4 sería 6, ¿cierto? Esto mide aquí 2, 10. Y este lo dejamos en blanco. Entonces lo multiplicamos. Entonces, ¿me mide cuánto? Listo. Bueno, 1260, listo. Entonces, esto mismo que hicimos con los solados, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí. Lo hacemos le ponemos un título aquí. Excavación de zapatas. Entonces, la misma jugada. Wow. Pero entonces, esta aquí
Este aquí ya tendría B, L, H y el número. Puede ser así. Total. Entonces, la zapata Z1 mide ¿cuánto? 6 por 1,40 por la altura de la zapata Z1. ¿Cuánto fue que dio? 1,57, ¿cierto? Y es una sola zapata. Entonces yo lo hacemos aquí. Listo. Entonces metemos todos estos datos aquí uno, aquí son 3, ¿cierto? Metemos todos estos datos aquí y hacemos una sumatoria. Y este dato que me da aquí es que yo me voy para acá, ¿cierto? Me voy para aquí, le doy más, cojo aquí y lo selecciono aquí. Y ya se va para acá. Entonces, cuando ustedes presenten este proyecto delante de cualquier institución, delante de cualquier lugar, una persona que pone aquí hoja 1, H10, se va para acá y calcula. Así fue como lo calcularon. ¿Sí? Y todo está claro. ¿Cierto, muchachos? ¿Se la cogieron, sí o no? Sí, profe. Excelente. Bueno, entonces vamos con otro cálculo. Ya calculamos, bueno, miren aquí, excavación de zapatas. No, perdón, aquí cometimos un error. Llenos y solados. Entonces, llenos sí, obligatoriamente tiene que ser el metro cúbico. Bueno, muchachos, no me hicieron una pregunta, pensé que me iban a preguntar. Profe, ¿por qué solados van en metro cuadrado? ¿Por qué no me preguntaron eso? Si quieren saber por qué. Bueno, las unidades de las actividades, ¿cierto? Son designadas de acuerdo a la cantidad de ellas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo llego a calcular solado por metro cúbico, miren lo que va a suceder. ¿Cuánto es el solado de Z4? La altura sería 0,7, ¿verdad? Miren, entonces si yo multiplico esto aquí por esto, miren lo que va a dar, 0,08. Y si yo paso esta cifra para acá, vamos a suponer que me dé 2,35. Todos los solados. No es una cifra significativa, ¿cierto? Y vamos a suponer que el solado valga 68,000. No es una cifra significativa, no tiene ningún valor que representa mucho la actividad. Entonces yo prefiero mejor hacerlo por metro cuadrado. Quito este valor de aquí, ¿cierto? Quito esta multiplicación. Y ahí sí la cifra sí se vuelve significativa. Entonces ya vamos a suponer que todo me dé 120. Ya mira, aumentó a 8 millones. Claro que este precio aquí bajaría. Entonces, bajaría con la mitad, 38. Pero ya es un precio más significativo. ¿Entienden? Es que todo depende del análisis que nosotros hagamos. Nosotros siempre tenemos que hacer un análisis de costos y un análisis de calidad y cantidad. Siempre. Entonces, los solados también, porque como su altura es menor a 10 centímetros, no vale la pena pagarlo por metros cúbicos, porque como les expliqué, está dando una cifra muy pequeña. Casi siempre se hace así. ¿Listo? Bueno, muchachos, calculemos el lleno ahora, de nuevo, ahora que estamos aquí con llenos, ¿cierto? Calculemos el lleno de la zapata Z2. ¿Cuánto de lleno nos vamos a gastar en Z2? Calculemos, muchachos. ¿Quién me dice? $1.02, profesor. Sí, profe, da eso. ¿A quién no le dio eso? ¿A quién no le dio o quién no lo ha hecho para explicarle sin pena? Profe, yo no lo he hecho. Bueno, María Angélica, ¿lo hacemos aquí o te espero para que lo hagas tú? Como tú quieras, sin pena. Explica usted, profe. Listo, bueno.
ahí voy. ¿Cuánto mide la zapata Z? ¿Cuál vamos a calcular Z2? Mide 6 por 1,70, listo. Déjenme que me saque aquí. ¿Ah? Y me pongo acá. Entonces mide 6 por 1,70, ¿cierto? Entonces, como mide 6 por 1,70, entonces pongo aquí. Z2 mide 6 por 1,70. La altura de los llenos, ¿cuánto es? .1. 0.1. ¿Cierto? Entonces, ¿esto me da cuánto? 1.02. 1.0 metros cúbicos. ¿Listo, María Angélica? Sí, profe. Ok, perfecto. Gracias. Excelente, bien. Bueno, vamos con otra actividad para ir un poquito más rápido, se nos está yendo el tiempo. Bueno, vamos a calcular ahora concretos. ¿Listo? Entonces miren que aquí, entonces aquí ahora. Entonces tenemos excavación de zapatas, llenos de zapatas, solados, ¿cierto? Y ahora vamos aquí, concretos de zapatas, ¿cierto? Vamos con concreto. ¿Nos hace falta alguna otra actividad, muchachos? ¿Sí o no? Profe, y las vías de cimentación no hay que hacerle eso también. Todo, a todo, Antonia, todo. Ya vamos para allá. Bueno, aquí estamos. Entonces ahora vamos a calcular la zapata. ¿Cierto? Entonces me voy de nuevo al cuadro de zapatas. Vamos a calcular Z1. Esa está súper fácil. ¿Quién me dice cuántos metros cúbicos de zapata de concreto me voy a gastar en la zapata Z1? 3,36 metros cúbicos. Un momento. Entonces serían 6 por 1,40 por 0.40. 3,36. ¿A quién no le dio 3,36 o quién no lo ha calculado? Muchachos. Entonces, ¿cómo se calcula los metros cúbicos de zapata? Ahí está, facilito. Como son metros cúbicos, acuérdense, siempre que les hablen de metros cúbicos, estamos hablando de 3 dimensiones, siempre, siempre. ¿Ya? Siempre. Entonces, metros cúbicos, ustedes enseguida, son 3 dimensiones. Entonces, ¿cuáles son las 3 dimensiones de la zapata Z1? ¿Cuáles son? Y la altura, exactamente. Entonces, eso me tiene que dar 3,36. Sidney, ¿lo calculaste? Profe, Sí, profe. ¿y el concreto de los pedestales se incluye por aparte o ahí mismo enseguida? Buena pregunta. Bueno, resulta y pasa que aquí en este cuadro que estamos llenando, ya les explico, todo debe ir por aparte. Luego sigue concreto, de pedestales. Y por último, de cimentaciones, concreto de vigas de cimentación. Ya, todo se paga por metro cúbico. Todo lo que es concreto, casi siempre todo por concreto se paga por metro cúbico. Excepto, muchachos, ¿cómo sé yo cuál es la dimensión que debe prevalecer una sobre la otra? Porque cuando una dimensión es mucho más grande que la otra,
Por ejemplo, aquí para este efecto de nosotros, deberían ir aquí, por ejemplo, excavaciones de zapata, deberíamos insertar, deberíamos hacer excavaciones de vigas de cimentación. Deberíamos de colocarlo aquí. Ya saben, muchachos, no sé si este formato que estoy haciendo aquí ahora que termine, se los envío, ¿listo? Sí, profesor. Bueno, entonces, ¿por qué lo voy a poner por metro lineal? ¿Por qué? Hombre, ya les explico por qué. Casi siempre es cuando una dimensión supera a la otra, es mucho más. Entonces yo me voy al cuadro de aquí y yo veo que esto no lo puedo pagar por metro cúbico, muchachos, porque me vale más, me representa más la cantidad de metros lineales. Entonces yo solamente, como todas las zapatas miden, como todas las vigas de cimentación miden 0.30 por 0.35, entonces yo solamente voy a calcular estos metros lineales. Pero hay un problema con estas vigas de cimentación, muchachos, hay un problema. Bueno, yo me di cuenta porque yo he hecho muchos proyectos, de pronto ustedes están cogiéndose rapidito. Cuando ya yo excavo, por ejemplo, aquí en Z3, todo este hueco, ¿cierto? Yo excavo todo este hueco aquí. Esta excavación de la viga de cimentación ya no va. ¿Va o no va? ¿Quién me dice? No va, profe. No va porque ya yo me comí todo este boquete. Todo este boquete aquí me lo comí. Entonces yo solamente pagaría por metro lineal las vigas que no están incluidas o que no van dentro de la viga de cimentación. Por ejemplo, aquí está esta aquí, esta viga 1, este pedacito aquí, ¿cierto? Estos pedacitos aquí, estos pedacitos de aquí, de Z1 a Z2, de Z3 a Z4, esto 1, 2, 3, 4 pedazos que hay aquí. Esta del centro no va desde este punto a este punto. Sí me explico, muchachos. Sí, brother. Seguro que todos me entendieron. Bueno, sin embargo, les voy a hacer un dibujito para que ustedes más o menos capten cómo es que es la jugada. Listo, ahí va. Bueno, ahí va jugando. Bueno, entonces vamos a borrar aquí. Entonces, miren, más o menos para que ustedes vean. Entonces, yo primero que todo hago mi excavación para la zapata, ¿cierto? Y esta es mi otra excavación para la zapata. Vamos a suponer que este es Z1 y este es Z2. Y aquí hago mi excavación para Z3, ¿cierto? Entonces, en la parte superior, ustedes se dan cuenta que hay unas vigas que van aquí, que se comunican, ¿cierto? Estas vigas, que más o menos aquí, me disculpan la rectitud. Entonces, si ya yo excavé este pedazo aquí, en grande, ¿cierto? Ya yo excavé este pedazo aquí, ¿cierto? Quiere decir que este pedazo de la viga ya no lo voy a excavar, sino que voy a excavar este pedazo. ¿Me entienden, muchachos? Yo voy a excavar este pedazo. Y lo mismo en el sentido contrario. Entonces, si yo lo veo en planta, voy a ver en planta aquí más o menos, ¿cierto? Yo excavé. Bueno, voy a dibujarle primero la viga de cimentación aquí más o menos. Esta es mi viga de cimentación, la que está a un ladito aquí. Ajá. ¿Cierto? Pero tengo que la zapata está metida dentro de la viga de cimentación. Este es Z1. Y aquí tengo que mi zapata está metida aquí dentro de la viga de cimentación. Esta es mi zapata Z2. Entonces, esta viga que va aquí, ya no la puedo medir para excavación porque ya yo excavé este hueco. Todo este hueco aquí. ¿Cierto, muchachos? Creo que no sé. Ok, listo. Pero entonces, desde este punto que le estoy señalando aquí, que voy con el lápiz aquí, hasta este punto X, este sí tengo que medirlo. La zapata de la viga es de 0.30 por 0.35. Este sí tengo que medirlo. ¿Me entendieron, muchachos? Este no va. Sí, profe. Listo. Entonces ya saben que lo único que se mide de la viga de cimentación son los
los espacios que no están dentro de la zapata. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta aquí, muchachos. Preguntas hasta aquí, muchachos. No, profe, todo claro. Excelente, bueno, entonces voy a compartir de nuevo acá la guía. Listo, bueno, entonces estamos aquí. Listo, entonces ya ustedes saben que viga de cimentación la vamos a calcular por metro lineal. Entonces, ¿cómo ponemos esto acá en este cuadro que tenemos? Esto es excavación de zapatas, suados, luego sigue aquí, excavación, vigas de cimentación. Bueno, entonces, siempre se debe iniciar, ya les explico cómo es. Siempre se debe iniciar en el sentido literal o en el sentido numérico. Entonces, ¿qué les recomiendo yo para este proyecto? Hombre, como ya empezamos con Z1 aquí, ¿cierto? Entonces vamos a cogerlo de aquí hacia allá. Entonces medimos todas las vigas en este sentido, en el sentido de frente del proyecto, de la entrada más o menos hasta el final del proyecto. Listo. Entonces voy aquí. Entonces las primeras vigas, esta viga, la viga C1 a C2, no la mido porque esta excavación ya va aquí. Ojo, estoy explicando la excavación. Cuando hablemos de concreto ya es otra cosa, de vigas de cimentación. Entonces mido este pedacito aquí. Entonces yo mido, ¿cierto? Mido aquí, de aquí a aquí. El primero Profe, y a esas que están así en ese sentido, ¿por qué mejor no mide toda la, o sea, cuánto mide y le resta el ancho de la zapata? También, Anthony, también, si, como tú lo veas, lo importante es que como lo expreses acá en esta hoja, un momento. Lo importante es que cuando tú lo hagas acá en esta hoja, ¿me entiendes? La medida pueda, la persona que lo vea pueda entender de qué punto a qué punto vas tú, ¿me entiendes? Entonces yo lo voy a coger en este sentido. ¿Por qué lo voy a coger en este sentido, hombre? Porque cuando tú vas a revisar un plano estructural, ¿cierto? Tú vas a empezar desde el comienzo, tú no vas a empezar desde el final, ¿o sí? Tú vas a empezar desde el Z1, ¿cierto? ¿Cierto? Listo, bueno. Entonces ya yo medí aquí, voy a medir aquí, aquí. Me está dando 1.52, entonces yo vengo y escribo aquí 1.52. Y empiezo. Entonces, esta medida de aquí a aquí, esta de aquí a aquí es la misma. De aquí a aquí es la misma. Entonces son 3 de 1.52. De 1.52. 1.52. Listo. Y me haría falta esta, en este sentido. Este pedacito aquí, perdón. Este pedacito aquí, 1.675. 1.675. Listo. Entonces ya yo medí ese primer espacio aquí, ¿cierto? Ese primer espacio. Entonces ahora vamos con el otro espacio. Entonces esto de aquí no se mide, esto de aquí no se mide porque eso ya incluye la excavación ahí. Vamos con esto. Entonces ahora medimos este pedacito aquí, de aquí a aquí. 2.67.5. Entonces lo pongo aquí ahora. 2.67. Bueno, y ahí voy. Entonces, lo que yo quiero, muchachos, es que ustedes, cuando hagan el cuadro de cantidades, cualquiera persona que los vea se ubique. O sea, que ustedes empiecen de atrás para adelante, de adelante para atrás, de izquierda a derecha, que cuando una persona rectifique esa medida, ya se ubique, la medida es esta y esta. Me copiaron, muchachos, ¿me entendieron? Sí, bro. Listo, entonces ahora les voy a escribir aquí el título: concretos de zapatas. Entonces, como concretos de zapatas, sí tienen un orden establecido: BLH. Entonces, Z1. Entonces, ¿cuánto mide el lado B de Z1? 6, 7.
El lado L, 1.40, ¿cierto? Y el alto, 0.40. ¿Y cuántas zapatas son? Aquí siempre uno pone aquí número o con numeral, como ustedes quieran. Es una sola zapata. Entonces, total. Entonces, más. Sí da eso, muchachos. Ay, no, me equivoqué. Es por, ¿cierto? Eso, excelente. Copio esto aquí, lo pego aquí. Y lo mismo, vamos a calcular una de la excéntrica. Miren cuánto, 0.7 por 0.7 por 0.25 por 0.7 por 0.7 por 0.25. ¿Y son cuántos? Son 3, ¿verdad? 3. Miren lo que da por metro cúbico esas 3 zapatas. No da ni medio metro cúbico. Imagínense. Entonces, hago una sumatoria aquí. Más o menos. ¡Pam! Entonces, ya yo sé que el concreto de zapatas, suponiendo que ya yo las hice todas, me está dando esto, ¿cierto? Entonces, me voy aquí, concretos de zapatas, más. ¡Pam! Yo selecciono aquí. Y ya voy teniendo algunos datos, ¿cierto? Listo, entonces ahora vamos con concretos de pedestales. Vamos a calcular uno. ¿Qué altura tienen los pedestales? 0.65. 0.65 es la altura. Pero no tenemos una dimensión. Ya revisaron los planos para ver. Hay que mirar todo. Los detalles. Porque es que yo creo que ese es el detalle de la zapata aislada, que están de ZM. No, pero ven acá, pero mira, aquí mismo dice Antonio, mira, aquí dice que los pedestales, por eso es que estos planos, muchachos, ustedes esos planos se los tienen que llevar hasta para la casa. Te lo digo yo por experiencia, tienen que ser su almohada. Tienen que, mire, yo tuve una directora, hablando de experiencia, que siempre yo los enriquezco la clase con mi experiencia. Yo tuve una directora que todavía con ella me quiere llevar para allá, para Cundinamarca, para allá, para una obra. Yo no me fui para allá a trabajar hace como 2 meses, porque no sé si todos supieron que mi papá falleció por el tema del COVID y eso, entonces yo no me fui por quedarme más tiempo con mi familia. Pero ella me iba a llevar por un megaproyecto, íbamos a hacer un megacolegio, calles, puentes. Yo estaba más emocionado porque me iba a ir para allá. Pero, y ella siempre nos hacía una evaluación, a mí y a mis compañeros ingenieros residentes. Freddy, ¿cuánto mide la zapata Z1? Así me preguntaba cualquier hora del proyecto, a la 1, a las 4, frente a la gente y frente a todo el mundo. Y yo, como yo era residente, yo tenía que aprenderme los planos de memoria. ¿Oyeron, muchachos? Entonces les hago una pregunta, ¿cuánto mide Z1? Me imagino que ya se lo aprendieron. Las dimensiones. Eso, se las tienen que aprender, muchachos, de memoria. Y tienen que buscar los detalles de los planos. Entonces yo aquí, vieron, sin yo saberme estos planos, me doy cuenta que me está mostrando que del ancho de la columna, pero esta es la columna aquí arribita, me dicen que el pedestal se va a abrir 5 centímetros a cada lado. Entonces, como no tengo el ancho de la columna, me voy a buscar el plano que me muestre la columna. Voy a buscarlo. Aquí está. Véalo, aquí están los planos. Tengo que ver si todas las columnas miden lo mismo, primeramente. Las columnas son de 25 por 35. 25 por 35, 25 por 40, ¿vieron? Hay unas de 25 por 40, hay otras de 25 por 40, 25 por 35, 25 por 35 y 25. La mayoría son de 25 por 35, solo una es de 25 por 40. Esos datos me tienen que quedar en la memoria a mí para siempre, mientras estén en ese proyecto, obvio. Entonces, para efectos de este trabajo, de esta clase, vamos a coger la columna que mide 25 por 35. Lo que quiere decir, muchachos, que el pedestal va a medir ¿cuánto? ¿Quién me dice? Muchachos, piensen rapidito ahí.
Si la columna mide ahí, si tienen algo donde apuntar en la clase, todo. Pero sería para ambos lados la anchura, ¿cierto? Para la base Sí, y la... para sería todos los lados. 35 por 45. Eso, excelente. Si la columna mide 25 por 35, entonces quiere decir que a cada lado le tengo que sumar 5 centímetros. Como son 4 lados, entonces el lado de 25 va a quedar para un lado 5 y 5, va a quedar el 0,35, el pedestal, ¿cierto? Y el otro lado de 35 por 35, el lado de 35 le sumo 5 a uno y 5 al otro, y va a quedar de 45. ¿Quién entendió? ¿Quién no entendió? María Angélica, ¿entendiste? Sí, profe. Excelente, eso, bien. Entonces ya saben, entonces me voy aquí más o menos para hacerle un dibujito, para que ustedes más o menos, yo no soy muy buen dibujante de AutoCAD, pero me defiendo. Entonces, ustedes tienen que quedar de, si es de 25, tiene que quedar de punto 35. Vale. Y de este lado debe quedar de punto 45. Ese es mi pedestal porque aumento 5 centímetros a cada lado. Y ahí quedó el pedestal. Listo. Entonces ya tenemos todas las dimensiones del pedestal. ¿Quién me dice cuántos metros cúbicos me gasto en un solo pedestal? ¿Cuántos metros cúbicos me gasto en un solo pedestal? Calculen. Cero- 0.10. No, 0. Eso, 0.102. ¿Se la cogieron, muchachos? Sí, profe. Sin embargo, lo voy a calcular para que quede ahí en la clase. ¿Listo? Entonces vamos aquí para todo eso. Entonces ya saben, muchachos, que el pedestal, como el pedestal mide, vamos a hacer dibujitos. A mí me gusta hacer mucho 0,35, ¿cierto? Por 0,45. ¿Por qué? Hombre, porque la columna está aquí adentro. Dentro de la columna mide 0,25 por 0,45. Estoy cogiendo el ritmo hasta ahora. Entonces, pedestal mide esto. Entonces, vamos a calcular pedestal 0,35 por 0,45 por la altura que es 0,65. Entonces, me da 0. Perdón, pero un momentico. Eso, un momentico, vamos a hacerlo bien para que quede aquí. .102. Entonces, ¿cuántos pedestales son? No tienen los planos ahí abiertos, ¿no? Yo tengo acá 4, profe, pero no sé si cuando lo estaba haciendo conté bien. No, ya voy, espera un momentito. No, contemos el número de las columnas. Entonces, ¿cuántas columnas son? 1, 2, 3, 4. Aquí hay otra, 5. Cierto que esas dos están junticas ahí. Porque yo siempre miro todos los planos. Eso es un muro, profesor. Sí. Es un muro, Profe, esto es un muro. Por eso, pero ahí me muestra dos columnas, ¿no? Es un muro estructural, Y parece que es una toda la columna. sección. En el despiece está M1. Ay, me despieza para lugar. Pero un momento, columna C1, C2, C3, C4. Al final está el muro 1. Aquí. No, me refiero a ese despiece, la última columna que estaba en el despiece. Ah, esta. Exacto. M1. Listo. Pero ven acá. Pero entonces, eso quiere decir que aquí hay una columna, ¿cierto? Hay una columna y un muro, ¿cierto? ¿Qué ven ahí ustedes?
Hay una columna y un Las muro. columnas son las amarillas, profe. Por eso, entonces quiere decir que aquí hay dos Hay dos columnas. por eso. Entonces, si hay dos columnas, hay dos pedestales. Entonces, contemos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, 14 columnitas. Pero estas que están aquí atrás, no sé si también entren en... No han visto para ver qué detalle tienen estas. Yo no lo he encontrado, profesor, de pieza de esas columnas. Vamos a verla acá. Vamos a verla encima. Pero no hay nomenclatura de las columnas ni nada. Siempre hay que coger estos planos y mirarlos detalladamente. Mira, aquí están en el lado. Es que estas son unas columnitas que suben hasta este nivel apenas. Ya. Entonces, esas tres últimas no las vamos a meter con esos pedestales. ¿Oyeron, muchachos? Entonces quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 pedestales, ¿cierto? 11 columnas de la grande, de la buena. Entonces quiere decir que ahora vamos a coger este valor, muchachos, 0, 102, y lo vamos a multiplicar por 11. ¿Cuánto les da? Uno, 126. 122. Eso. Bien. Fue bueno porque no, o sea, no cogió todas las cifras. Cogiendo los títulos da 126. No, pero dejémoslo así, 1.122, listo. Señor, dígame. No, el módulo estructural se calcula. Claro, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué les tocaría? Ojo, esto... Profe, una pregunta. Las columnas creo que no todas tienen las mismas dimensiones. No, ahora cuando ya pasemos, ojo, miren aquí, miren a su pantalla, cuando hablemos aquí de estructuras en concreto, ya vamos a hablar columnas, columnas. Ahí sí ya las columnas varían, entonces acá en este cuadro, ¿cierto? Cuando ustedes van a colocar aquí, entonces aquí debería ir otro que se llama pedestales, ¿cierto? Ya lo calculamos, Luego cuando ya calculemos aquí columnas, entonces ya aquí vamos a calcular según como nos diga en el plano. Está aquí columna, entonces ya ustedes calculan. Entonces aquí dice, vamos a calcular columna C1. Entonces vamos a leer bien todos los detalles de la columna. Ganchos, debe decir en algún lado, son tantas. C2, en algún lado debe decir 3 centímetros de recubrimiento, estribos, 10 centímetros, gancho sísmico. Este es el largo del gancho, el largo del estribo, 2 número 4 más 6 número 5. Profe, pero mi pregunta va dirigida, bueno, no sé si estoy en lo correcto, que como usted estaba hallando las medidas de pedestal con la columna 1, pero está diciendo que todos los pedestales tienen las mismas dimensiones. Bueno, excelente. No sé si me hago entender. Sí, claro, sí. Entonces, el único pedestal que cambiaría sería el de la columna. Exactamente. Solamente sería este. Perdón, espérate, vamos a buscarlo aquí. Este. Entonces, ¿cómo quedaría este pedestal, el de la columna C4? ¿Cómo quedaría? Eso quedaría mucho más grande. Entonces, acá en nuestro cuadro de cálculo lo especificamos. Entonces, C1 y C4. Entonces, ya ustedes saben, aquí sería B, L, H y el número, ¿cierto? Entonces, para C4 sería punto que 35 por punto 50. Y altura, todos tienen la misma altura. Entonces, el número, ¿cuántos son? Vamos a ver dónde está C4. Vamos a ver. C4, vamos a nuestro plano de Zapata. Entonces me ubico aquí. C4, vela aquí. Hay una, está C1, C2, este M1,
C4 parece que hay uno solo apenas, C2, Z2, Z3, C3, perdón, C3 y estas MC1, MC1, listo. Entonces ya sabemos que C4 tiene una sola y hacemos la misma jugada. Multiplicamos. Listo. Entonces, a ese que nos dio, ¿cuánto fue que nos dio? 1.122, ¿cierto? Y ya tenemos el dato total de los pedestales. Entonces, seguir aquí, concreto de pedestales, ya lo tenemos aquí. Vamos. Cogemos y lo sacamos de acá. ¿Listo? ¿Listo, Nayeli? Eso creo, sí, profe. Todo bien. Oigan, muchachos, ya creo que en estos 4 o 5 meses que llevamos de estar hablando me conocen. A mí me gusta que me hagan preguntas. Pregúntenme. ¿Listo? Bueno, entonces, como ahora les voy a tratar de calcular aquí de columnas, ¿cierto? Entonces, hay varias clases de columnas. Está C1. Entonces, nosotros nos vamos al plano y analizamos el tema de las columnas. Columnita, aquí está. Entonces, vamos a calcular C1. Entonces, ¿cómo sabemos el número de columnas? Me acabo de dar cuenta que como este plano es para una casita sencilla, no dice cuántas columnas son, pero por lo general, la mayoría de los planos siempre dice cuántas columnas son en el cuadro de detalles, porque el cuadro de detalles es el que manda, ¿cierto? Siempre ese es el plano que manda. Bueno, eso es otra pregunta que ustedes también tienen que saber. Del poco de planos que hay, ¿cuáles son los planos que mandan? Siempre, por ejemplo, si yo voy a calcular espacios para yo saber cuánto tiene que caber de un muro a otro, ¿cierto? ¿Cuál plano mandaría? ¿El estructural o el arquitectónico? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo es la pregunta? Si yo voy a calcular un espacio que hay de un punto del D1 al D3 o del B1 al B4, por suponer cualquier cosa, ¿cierto? ¿Cuál plano mandaría? ¿El arquitectónico o el estructural? Arquitectónico, profesor. Eso. Ojo, lo que primero ustedes tienen que saber, muchachos, es cuál es el primer plano que se hace, el arquitectónico o el estructural. Arquitectónico. Siempre se hace el arquitectónico, ingenieros. Entonces, el plano arquitectónico se le pasa al estructural y el estructural se puede equivocar. Pero el que tiene la idea del diseño de espacio siempre es el arquitecto. No se les olvide eso. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, entonces les voy a decir que voy a calcular la columna C1. Bueno, ya calculamos pedestales. ¿Por qué fue que nos fuimos para el tema de las columnas? Bueno, entonces aquí en el cuadro de detalle. Ahora, otra pregunta que les hago. Bueno, si yo tengo plano estructural y tengo plano arquitectónico, ¿cierto, muchachos? Y en el plano arquitectónico me aparecen unas columnas de 30 por 30, pero en el plano estructural, este plano que tengo aquí, me parece que las columnas son de 25 por 30. ¿Cómo debo construir? ¿El que dice el arquitectónico o el que dice el estructural? El estructural. El estructural es el que manda en lo estructural. ¿Ya? ¿Cierto? Bueno, excelente. Entonces, vamos a seguir aquí. ¿Qué actividad sigue? Bueno, estamos aquí en el de detalle, ¿cierto? Entonces, como ya tengo aquí, ya calculé pedestales, vamos a calcular vigas de cimentación. Ojo, ya calculamos ahorita rato, más o menos le intenté calcular aquí en este cuadro que les estoy señalando aquí, los metros lineales, excavación, metros lineales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Vamos a repasar aquí. Como ya entendimos que estas que están aquí intermedias, las que están dentro de las zapatas, no las puedo reexcavar, porque eso sería un error volver a sumar una cosa sobre la otra, ¿cierto? Entonces solamente estoy calculando para excavación estos mochitos, apenas los mochitos, estos mochitos que están entre zapatas, ¿listo? Pero para efectos de concreto, sí necesito calcular, ahora sí viene aquí, ahora sí viene aquí. Aquí vendría, esto no vendría aquí, sino que aquí vendría concretos de viga de cimentación. Entonces, concretos de viga de cimentación. Entonces, vamos aquí de nuevo a este plano. Entonces, vamos a calcular las más largas.
Entonces voy a calcular de la B1, ¿cierto? A la F1, que es toda esta, la numérica. Entonces yo coloco aquí B1, F1, ¿cierto? Entonces esto vamos a pasarlo por abajo. Entonces aquí sería el largo, L. Y aquí sería vamos a ponerle aquí, no, pero es que esto es ancho y alto, ¿cierto? Este es largo, entonces el largo, ¿cómo? Vamos aquí al plano y lo medimos aquí. Aunque aquí mismo está, ¿ver? No, vamos a sacarlo aquí con medida. Yo lo mido desde aquí a afuera, desde esta esquina más o menos aquí, España. Desde aquí hasta el final. Hasta aquí. Dice que mide 19,9, entonces yo largo 19,9. Alto, aquí me dice que esta viga, aquí me dice, ¿cierto? Que esta viga es de 0,30 por 0,35. ¿Quién me dice de esta medida 0,30 por 0,35? ¿Cuál es el alto y cuál es el ancho? ¿Quién me dice? El ancho es 30 y el alto 35. ¿Por qué? ¿Por qué el alto es 0,35? Que no sea Anthony, alguien más. Creo que las medidas sean así, va a ser por altura. No, sí, ok, yo sé que es pero ¿por qué siempre? Porque en vida siempre la dimensión B es menor que la H. Pero ¿por qué es menor que la H? ¿Por qué? Eso es una explicación, muchachos. Es una explicación de un ingeniero. Nosotros los ingenieros debemos saber por qué. ¿Por qué siempre el alto es más largo que el ancho? ¿Quién me dice? Porque en cuanto a resistencias, el peralte siempre va a aportar más que el ancho de la viga. Te acercaste, Andrés, pero esa no es la respuesta. No saben por qué, muchachos. Andrés medio se acercó por ahí, medio lo tanteó. Por la colocación de las barras. Tampoco, nada. Bueno, les voy a decir, ojo, esta pregunta se la hizo un director de obra a un primo mío que es ingeniero, se graduó hace 5 años. Yo lo llevé para allá, para Medellín, para una obra. Y el director de obra nos hacía preguntas en la obra. Freddy, ven acá, el momento aquí, tal, ¿cómo es? Porque el director de obra era el mismo calculista, imagínense. Es una obra hermosa que hicimos allá en Medellín. Y él nos hacía preguntas, en concreto, ¿por qué esto y esto? Y uno quedaba como que, el tema. Y nos sirvió mucho para aprender, ¿sabes? Porque la formación que recibimos allá era muy buena, en Medellín. Resulta y pasa, muchachos, que hay un concepto básico de la ingeniería estructural que se llama la inercia. ¿Sí se acuerdan de la inercia? Sí, bro. Si ustedes calculan la inercia de una viga cuadrada, les va a dar mejor. Voy a tratar aquí de recordarles algo, ¿cierto? Les va a dar mejor en ese sentido que en el otro. Bueno, voy a ver si recuerdo bien. Para que se vayan con la idea. Bueno, si yo dibujo una viga aquí, esta viga aquí, ¿cierto? O la dibujo aquí, ¿cierto? Cuéntense que esto tiene un centro aquí, ¿cierto? Este es B, no, perdón. Este es H, fíjense esto aquí, y este es B. Este es el lado H, tiene un centro aquí, y este es el lado B. Si yo calculo la inercia, si no estoy mal, es 1 sobre 12 de B. No, pues no, así no es. Bueno, en fin. Si B usted... por H al cubo. Eso, B por H al cubo. Ustedes vieron, si ustedes calculan esta, le va a dar un valor distinto que con esta, ¿cierto? Sí, bro. Completamente. Entonces, por eso nosotros cuando calculamos vigas de cimentación, calculamos esto, porque este lado con este nos va a dar un valor distinto que con este. No, perdón, este no, cogemos este, que el lado H sea más largo que este, porque también por lógica, si ustedes le aplican una carga a este aquí, o le aplican una carga a este aquí,
¿Cuál se va a romper primero? ¿A o B? B. B se va a romper primero. 3000 veces, ¿cierto? B falla primero. Y este va a quedar OK. Es más difícil que esto pase esto aquí a que esto pase aquí. ¿Listo? ¿Se la cogieron, muchachos? Sí, díganme, ¿sí, profe? ¿O no, profe? Bueno. Sí, profe. Ustedes se están dando cuenta que para construir tenemos que ser ingenieros integrales, tenemos que saber de todo, ¿cierto? Uh-huh. Uh-huh. No. Eso, excelente, sí señor, así es. Vieron, es que nosotros como ingenieros nos dan toda la parte teórica, pero nosotros cuando estamos en el campo que vamos a diseñar o que vamos a construir, tenemos que aplicar la parte teórica, muchachos. Por eso es que tenemos que dedicarle tiempo al estudio, a la lectura. Tenemos que dedicarle tiempo a esto, muchachos, porque si no le dedicamos tiempo, cuando vayamos al campo nos comen vivos. Nos comen vivos. Y ojo, recuerden que yo les he dicho varias veces como consejo, cuando ustedes vayan a una obra, ahora que ustedes salgan a la parte profesional, ustedes que están recién graduados, los que no han tenido la oportunidad de dirigir un proyecto y se encuentran con un maestro de obra que tiene 30 años construyendo, ¿cómo ustedes van a dirigirlo a él si él sabe más que ustedes? ¿Cómo? Porque ustedes tienen que tener claro la parte conceptual. Ellos saben construir, ellos saben pasar un nivel, saben cuando el concreto está bueno, ellos saben todo eso, pero no saben por qué. Nosotros sí sabemos por qué. ¿Y cómo lo demostramos? Con esto que estamos haciendo aquí, calculando la inercia. Ellos no saben por qué una viga resiste más de un lado que otro. Ellos no saben eso. Ellos saben que eso es así, pero no saben por qué. En cambio, nosotros sí sabemos por qué. ¿Cierto? Dígame, sí, profe. Eso también. Bueno, entonces ya calculé para viga de cimentación la viga B1. Entonces miren lo que me está dando 2 metros cúbicos, ¿cierto? Pero acuérdense que habíamos dicho que las vigas de cimentación, bueno, este era parámetro lineal, pero para vigas de cimentación sí vamos a calcular parámetro cúbico. Sí vamos a calcular, perdón, metro cúbico porque me está dando como una cifra. Entonces ya calculé la viga B1, F1, pero me voy a dar cuenta de lo siguiente, que esta viga que está aquí, creo que tiene un nombre, mira, se llama la BCIM1, y vamos a buscarla acá en el despiece. Ve, aquí está, viga 1, viga 1, viga 1, viga 1, pero no dice. Ah, no, es que seguro que hay un detalle de viga, de cimiento, ¿verdad? Viga, cimiento, corrida, BC1, ya entendí, ya, bueno, muchachos. Cuando ustedes no encuentren un detalle como este detalle que está acá en estos planos, ¿cierto? Aquí está la viga 1, de B a D. Cuando ustedes no encuentren este detalle, sino que encuentren un corte como este que está aquí, quiere decir que todas las vigas de cimentación se van a construir igualitas. Todas las vigas. Porque no hay un detalle específico de cada viga, ¿cierto? Esto para mí, para calcular el acero, nos ayuda y no nos ayuda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para calcular el acero para construir es mucho más fácil. Ya yo sé que la viga de cimentación lleva 2 varillas arriba y 2 varillas abajo. Y todas las varillas son, mira aquí dice 2 número 4 de media, listo. Ya. Y si hay algún traslapo, el traslapo debe medir 60 centímetros. Fuera. Ya, más nada. Y que en los puntos de cambio, o sea, aquí esto me señala que va una viga o que va una columna, aparte de estas 2 varillas, aquí en el medio, donde le estoy señalando, debe ir una varilla número 5 de 1,5. Ya. Y los estribos se van a distribuir, depende de la distancia que haya, mire, la distancia L, se van a distribuir L menos B sobre 2, L menos B entre 4, L menos B entre 4. ¿De dónde salen esas medidas? L es todo esto. B, que está aquí,
Vamos a ver, B es la distancia que hay de la columna o de la viga que se intersecta con él. Por ejemplo, esta intersección que está aquí puede ser esta intersección aquí, este pedacito aquí, ¿cierto? O puede ser este pedacito aquí, o puede ser este pedacito aquí donde se une una viga con otra. Quiere decir que si yo tengo este espacio aquí, de este espacio aquí a este espacio aquí, puede ser de este espacio aquí a este espacio aquí, o de este espacio aquí a este espacio aquí. ¿Me entendieron, muchachos? Más o menos, díganme. Profe, más o menos. Pues, Profe, pero, o sea, digamos, para que fuera así un diseño más completo, sería mejor, no sería mejor entregar los despieces de las vigas de cimiento. sí y no. Sí y no. ¿Por qué te digo sí y no? Porque, bueno, para nosotros los calculistas es más fácil entregar esto. ¿Por qué? Porque entonces, para los constructores, nosotros nos dan libertad de tener en cuenta estos parámetros y de construir a nuestro antojo. Solamente tengo que tener en cuenta estos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros, hombre? Que van 2 varillas arriba y 2 abajo. Y que las intersecciones tienen que ir una varilla número 5. O sea, en las intersecciones va una varilla en el medio, arriba y abajo. Ya. Y los estribos tienen que ir distribuidos en ese espacio. Ya. No me dicen más nada. Entonces yo, de acuerdo a mi plano de cimentación, es que yo redistribuyo todo. ¿Ya? Bueno, listo, muchachos. Entonces, como ya yo tengo todo esto aquí, entonces ya yo calculé entonces quiere decir que esta nomenclatura que le estoy colocando aquí en el trabajo sí está buena. Esa es mi nomenclatura. La viga de cimentación va de la B1 a la F1. Entonces tú te vas al plano, entonces tú ubicas aquí el punto B1, ¿cierto? B1 al F1 o hasta el final. Listo. Me mide 19.90, por esto me da esto. Entonces, lo mismo vamos a hacer con todas las vigas. Las nomenclaturas a veces son difíciles, porque por ejemplo, mira, aquí lo voy a calcular. De B3, ¿cierto? A D3. Entonces ya yo mido aquí, mido. Vamos a calcularla aquí. Me mide 2.75, entonces ya yo mido aquí. B3 hasta D3. Entonces, ¿cuánto me quedó? 2.75, ¿cierto? Y estas medidas son las mismas. Ay. Y bajo esto aquí. Listo, miren lo que da, cuántos metros cúbicos da esa viguita. Da 0.28875. Bueno, listo. Entonces, cuando ya yo haga todas las vigas de cimentación, las sumo. Aquí, coloco toda mi nomenclatura y la sumo. Y ese dato que me da, vamos a suponer aquí un datico aquí, ¿vale? Ese dato que me da lo paso acá. Muchachos, en el taller que le puse, ¿hay alguna pregunta acerca del concreto de las vigas de cimentación? ¿Sí o no? Muchachos. O sea, piden la de cimentación total, no solamente de la viga, de las vigas. Déjenme que yo busque aquí, a ver. Es un momentico ahí que no me quiere abrir. Bueno, ok, aquí está, ya abrió, listo. Bueno, ¿qué medidas tiene el lote? ¿Qué tipo de cimentación se usa para cuántos metros cúbicos se debe para toda la cimentación? ¿Cuántos metros cúbicos de concreto se gastan en la cimentación? Estos cuántos metros cúbicos de concreto se gastan en la cimentación, me refiero a la zapata. ¿Oyeron, muchachos? Entonces, ¿cuántos kilogramos de acero se gastan en la cimentación? Entonces, vamos a calcular el acero de la zapata. ¿Listo, muchachos? Bueno.
Entonces, para eso, lo primero que ustedes tienen que tener claro es definir, ¿cierto? El cuadro de pesos. Vamos a buscar uno aquí en internet. Esperen un momentito. Cuadro de pesos de acero por diámetro. Busca uno aquí. Uno famoso aquí. Y lo abrimos aquí, listo. Listo, bueno, miren ese cuadrito ahí. Más o menos desde la varilla más delgadita, la de 6 milímetros por diámetro, hasta la 1/3/8, que esa en realidad esa la última no se usa mucho. Esa se usa para las vigas maestras de los puentes. Listo. Entonces aquí tenemos el peso. Esto es como para el diseño, el área no nominal, esto es para diseñar. Pero la que nos interesa a nosotros es este que está aquí, que es el peso por kilogramo por metro lineal. Listo. Entonces vamos a trabajar con este peso aquí. ¿Cierto? Bueno, 0,994. Sí, por eso vamos a trabajar con este. Listo. Entonces ahora vamos al cuadro de zapatas. Entonces aquí me dice ver el cuadro de zapatas para el acero de zapatas. Listo, entonces vamos a Z1. Entonces Z1. A ver, muchachos, acá en este tema de excavaciones hace falta que insertemos aquí acero de cimentaciones. Y esto es kilogramos. Listo. Listo, entonces aquí va kilogramos, listo. Entonces ahora vamos de nuevo aquí, listo. Entonces ahora vamos al plano. Entonces, profe, y señor, ahí se mete el total o por número de barra. No. Acuérdate que acá en esta hojita, ahora que vamos a calcular acero de zapatas, ¿cierto? Entonces vamos a calcular primero zapatas. Entonces Z1, están Z1, entonces B, lo mismo, L, listo. Entonces ahora vamos acá. Párenle bola. Entonces, aquí me dice que del lado B debe ir una varilla, ¿cierto? Número 4, me está diciendo el diámetro, entonces yo me ubico aquí número 4. Esta no dice el número, pero la número 4. Número 4, media pulgada. Es media pulgada, sí, claro. Pero yo quiero saber por qué es media. Entonces, 1, 2, 3, 4. Quiere decir que la número 1 es la número 1 sí, es la de 8 milímetros. No la coge como de 6 milímetros. Entonces, 1, 3, esta la 12 milímetros. La 12 milímetros no existe. Bueno, sí existe, pero no se usa mucho. Sino que vamos aquí. Este cuadro, espérense para ver si consigo otro. Yo tengo uno, pero si quieres se lo mando ya al grupo. Dale. Nayeli me mandó uno en estos días que estaba muy bueno también. Velo, este. Vamos a coger este. Listo, aquí está este Antonio. Míralo. Número 2, número 3 y número 4. Listo. Bueno, entonces estábamos en qué? Me dice una número 4 cada 16 centímetros. Bueno, listo. Entonces me dice una número 4 cada 16 centímetros. Entonces, una número 4 cada 16 centímetros. Entonces la número 4, verlo aquí, es la varilla de media.
que pesa, un metro lineal de la varilla pesa 0.994. Hay gente que trabaja con uno, hay gente que trabaja con este dato, nosotros vamos a trabajar con este dato. Listo, muchachos. Bueno, entonces de nuevo aquí dice que deben ir cada 16 centímetros. Entonces, el lado B, ahora vamos acá, espérenme ahí un momentico. Calculamos esta y paramos ahí. Listo, muchachos. Bueno, Bueno. Listo. Entonces me dice que el lado B, ¿cierto? Debe ir una número 4 cada 16 centímetros. ¿Cuánto mide el lado B? 6 metros. Entre 0 y 16. ¿Cuánto da? 37,5. 6 entre... Quiere decir que van ¿cuántas varillitas? 37. 38. Pero entonces, miren, muchachos, hay que entender. Profe, pero si uno va a calcular el lado B, ¿no tendría que calcular el número de varillas con la dimensión contraria, o sea, con L? Exactamente, ya vamos para allá. ¿Qué dice de L? ¿A cada cuánto? ¿Qué dice de L? También dice a cada 16. Cada 16 centímetros. ¿Cierto? Entonces, miren, ¿qué hago yo, muchachos? ¿Qué hace Freddy Duque? Freddy Duque, ¿qué hace? Se los doy por consejo. El lado de L mide 1,40, ¿cierto? Entre punto 16 me está dando ¿cuánto? 1,40. 8.750. Que equivale a 9, más o menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo, hombre? Yo trato de armarlas aquí, ¿cierto? Aquí. ¿Cierto? Yo hago aquí, ya. Entonces, en este pedazo me van mis... Eso. Listo. Entonces, ¿cuál es el lado B? Este es el lado B. ¿Cuál es el lado L? Este es el lado L. Entonces, aquí van tantas. ¿Cierto? Entonces, si yo voy a calcular el lado B, ¿cierto? El lado B me va a decir que tienen que ir ¿cuántas? 38 varillas, ¿cierto? 38 varillas, pero ¿de cuáles? ¿De cuáles, muchachos? Ven, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es para ver que esto es importantísimo, cómo deben ir el acero, ¿cierto? Si esto mide 6 metros, ¿cierto? Vamos a ver, esperen un momentico ahí mientras yo hablo en plano acá, el cuadro de ganchos. Los ganchos de dimensiones de los ganchos. Aquí abajo en los planos, todos los planos estructurales deben llegar un cuadro de ganchos. Entonces aquí dice, para las barras de media los ganchos deben ser de 25 centímetros. Pero los ganchos se tienen en cuenta de acuerdo a la altura de la zapata. Entonces, ¿cuál es la altura de Z1? A ver, todo esto que estamos calculando aquí es para Z1, ¿cierto? Entonces, para Z1, muchachos, para Z1, la altura de la zapata es 0,40, ¿cierto? Si vamos a dejar 5 de recubrimiento, entonces quiere decir 5 y 5 a ambos lados, quiere decir que este gancho aquí, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? 0,30, ¿cierto? Y ya vamos a calcular. Aquí mide 0,30, ¿cierto? Entonces, como la zapata mide 6 metros de largo, ¿cierto? Y vamos a dejar 5 de este lado y 5 de este lado, quiere decir que este gancho aquí, este pedazo aquí mide ¿cuánto, muchachos? 5,90. Entonces, nuestro L total aquí sería ¿cuánto? ¿Cuánto, muchachos? ¿6 qué? 6,50. Entonces ya yo sé que para el lado B, ¿cierto? Yo necesito ¿cómo es que? Necesito un acero que mida ¿cuánto? Muchachos, se fueron.
Profe, no es que restárselo. No, nada, no, porque estamos calculando la barra, estamos en el acero. Entonces, si la zapata mide 6 metros, Anthony, si la zapata mide 6 metros, le resto 5 a este lado de recubrimiento y 5 a este lado de recubrimiento. Quiere decir que esta barra que está aquí de acero va a medir ¿cuánto? 5,90, ¿cierto? Y lo mismo con la altura. Si la altura total del concreto de la zapata, ojo, el concreto de la zapata es 40 centímetros, entonces resto 5 arriba y resto 5 abajo. ¿Cuánto me va a quedar el gancho del acero? ¿Me va a quedar cuánto? 30. Ahora lo voy a hacer con el de L. Vamos a hacerlo con el de L. Ya, eso es para doblarlo. Eso, con los ganchos, listo. Entonces, ¿cuánto me va a quedar L, muchachos? ¿Cuánto me va a quedar? ¿Cuánto mide? 1,40 ese lado. Menos 5 de este lado del concreto y menos 5. Esto tiene que medir 1,30. Y la altura aquí es igual 30 y 30. Entonces quiere decir que esta medida aquí, vamos a ponerle aquí E1, esta L2, va a medir 1,30 más 60, ¿cuánto es? 1,90. 1,90. Listo, ya tengo mi medida de mis barras. Ahora voy a ubicarlas aquí, en esto que está aquí, las voy a ubicar. Entonces, ¿cuáles son las barras largas? ¿Cuáles son? ¿Las que van en qué sentido? ¿En el sentido cuál? B. En sentido B. Entonces, como dijo Nayeli, siempre se calcula lo contrario. Entonces, en el sentido B, que sea el sentido L, ¿son cuántas barras? 9. 9 barras. Entonces, ya yo sé que para el lado largo. Profe, ahí también habría que sumarle traslapo, ¿no? Porque... No, nada, no. Pero la varilla, no hay una varilla que mida más de 6 o sí. Bueno, acuérdense que cuando estuvimos hablando del acero hay dos opciones, ¿cierto? Esto aquí es metro lineal. Hay dos opciones, muchachos. Una opción, la primera opción, que nos ahorra un poco de dinero, pero es más difícil de conseguir, es que ustedes hagan este despiece por cada barra y lo manden a un fabricante de acero. Puede ser Diaco, puede ser Diaco en Barranquilla, apuntarlo aquí para que no se les olvide, o otro fabricante, y ellos les van a mandar su acero con esta medida tal cual como lo estamos dibujando aquí, así sin traslapo y sin nada. Y para las zapatas de cimentación, para las zapatas, es preferible que no lleven traslapo, es preferible. Entonces, por lo pronto, Nayeli, vamos a dejar que nuestra barra mide 6,50, lo mandé a preparar a Barranquilla y me llegaron así. ¿Listo? Bueno, entonces sigo. Entonces ya, sí, profe. Entonces ya yo tengo que mi barra mide 6,50, pero ella me va a llegar así con estos dobleces o con estos ganchos. Listo, ella me va a llegar así. Entonces yo necesito saber el número de barras ahora. Entonces me dice que en este sentido que les estoy señalando aquí, pero un momentito, voy aquí. ¿Cierto? En ese sentido que les estoy señalando aquí, deben ir ¿cuántas barras? 9 barras, ¿cierto? Entonces ya yo tengo 9 barras. Vamos a calcularlo aquí. Aquí, pero que me dé esta cosita. Entonces 9 por 6,50. ¿Con qué finalidad yo multiplico este 9, muchachos? Porque yo siempre que calculo acero, ojo muchachos, apréndanse esto por favor. Siempre que calculo acero necesito saber el total de metros lineales. ¿Por qué? Porque con el total de metros lineales, ustedes, como tenemos en el cuadro de peso, tengo por metros lineales, entonces ustedes multiplican por ese factor y ya. Y tienen el peso de esa dimensión, listo. Entonces 9 por 6,50. Esto, 58,5 metros lineales para este lado. Y del lado L2 o del lado B, ¿me entiendes? Del lado siguiente, me dice que tengo que tener ¿cuántas? 38. Entonces aquí serían 38 por 1,90. Entonces 38 por 1,90. Me está dando 72,2. eso. Ahora muchachos, sumamos estos dos, este y este. Más 58,5
¿Está dando cuánto? 130.7 metros lineales, ¿cierto? Entonces, ya tengo el total metros lineales, 130.7. ¿Por cuánto pesa la barra de media? 0,994. 0,994. ¿Cuánto da eso? Por 0. 129,916 kilogramos. Ya tengo el peso de Z1. ¿Cierto, muchachos? ¿Se la cogieron? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces ya saben. Oh, muchachos, cuando ustedes no entiendan algo, cuando ustedes estén sacando cantidades, la semana que viene vamos a dar otra clasecita y así, así. ¿Cierto? Cuando ustedes no entiendan algo de cantidades, muchachos, por favor, hagan la descripción gráfica. Véalo aquí. Esto lo salva uno. ¿Por qué? Porque es que ustedes se ubican enseguida. Hacen un dibujito a mano alzada, pam, pam, pam. Ah, ya las direcciones, tan, y se ubican. Porque cuando ustedes ven estos datos, por ejemplo, este dato aquí 38 y este dato aquí 9, ustedes relacionan una cosa con la otra. Entonces ya saben que estos son 9 varillas y estas así en este sentido son 38 varillas. ¿Cierto? Listo, muchachos. Bueno, otra cosa. Siempre que le den estas cifras así, 37.5, aproxímenla a la siguiente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a empezar a armar una zapata, siempre hay una barra de más, siempre, que son las de los inicios, las de los amarres, ¿cierto? Bueno, muchachos, preguntas hasta ahora. Bueno, listo. Espera un momentico aquí. Profe, yo tenía una pregunta Dígame, señor. De las medidas del lote, o sea, en sí, como hasta dónde medimos. Ahí voy. Bueno, entonces, mira, de las medidas del lote, hombre, facilito. Si yo tengo mi cuadro de cimentación, que está aquí, que le estoy señalando con el mouse, ¿sí lo ven? Sí, profe. Si yo tengo mi cuadro de cimentación aquí, ¿cierto? Hombre, ¿qué medidas son las que yo voy a tener del lote? ¿Será que yo me puedo pasar de aquí para acá, o de aquí para acá, o de aquí para acá, o de aquí para acá? ¿Será que yo me puedo salir de ahí? Sí, yo pensé, o sea, esa era la duda que yo tenía, sí. O sea, solo medía uno donde iba a construir o también los espacios que quedan. No, tú solo, un lote tiene ¿cuántas dimensiones, Anthony? Para que todos sepan. 2 dimensiones, ancho y largo, ya. Entonces yo con esa pregunta es para que ustedes se ubiquen. Es que yo tengo un cuadro de cimentación, ¿cierto? O de cimentación, de viga de cimentación, y ese va a ser mi medida. Ahora, otra cosa también que me puede servir para la medida del lote es el plano arquitectónico, No puedo construir de más de aquí, de más para acá, ni más para acá, ni más para acá, ni más para acá, ni más hacia los lados. No puedo construir, véalo. Aquí está la casita bien bacana con un render. Esa es mi medida. Esa medida tienen que sacarla ustedes. ¿Listo? Profe, pero se tiene en cuenta el balcón, porque yo también tenía esa duda, la misma duda de Anthony. No, solo viga de cimentación, es lo único. ¿Listo? Ahora, no, buena pregunta. Lo que pasa es que el balcón no se tiene en cuenta porque si nos ubicamos en la vida real, el balcón se puede salir un poquito de la línea de paramento. La línea de paramento es la línea sugerida, primero que todo, por el plan de ordenamiento territorial, que todas las casas tienen que ir por la misma línea, ninguna se puede adelantar a otra. Y siempre tiene que haber zona de jardín, zona de antejardín, andén y carretera. Entonces, por eso el balcón no entra en el lote. ¿Me entiendes? Pero en la parte superior, en el primer piso, la línea de paramento. Y en el segundo piso te aceptan un balcón, depende del pod, de 1 metro, de unos 50, de unos 20, etc. Los arquitectos saben más de eso que nosotros. Listo, muchachos. Entonces ya sabemos que Z1 mide de un lado 6 metros y del otro lado mide 1,40, ¿cierto? Y que el peso,
¿Cuánto fue que nos dio el peso, muchachos? 129.196 creo que fue. 126. Voy aquí, número 1. Estas medidas que se ponen aquí son solo una referencia. Y estas sí se tienen en cuenta. ¿Cuántas Z1 hay? Hay una. Entonces aquí en este caso solo multiplicamos esta por esta. El total. Listo. Entonces muchachos, aquí vamos calculando. Z2, Z3, Z4 y ZM. Y ahí vamos calculando todas. Pero este dato final, después de este tenemos que calcular pedestal. Luego de pedestal no, porque pedestal entra entre la columna, si no estoy mal. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, el pedestal entra entre la columna, entonces el acero del pedestal no lo metemos ahí. Listo. Pero el acero de la viga de cimentación sí. ¿Qué preguntas tengo ahí? ¿Cuántos kilogramos de acero se gastan en la cimentación? Esta pregunta que les hago solamente es para zapatas. ¿Oyeron, muchachos? Entonces, les tocaría calcular el resto de la zapata a ustedes, de la misma manera que lo calculamos ahorita. ¿Listo? Bueno, muchachos, preguntas hasta ahora. ¿Cómo vamos? ¿Qué piensan? ¿Qué tal les pareció la clase? Sí, listo. Me gusta mucho porque quiero que se vuelvan más prácticos en el asunto. Listo, muchachos. Bueno, ¿quiénes se quedaron hasta el final? Sí se fue Nayeli y María Angélica, ¿no? No me he ido, profe, pero ya me voy. Ah, bueno, listo. Profe, yo también estoy aquí. Listo, todo bien. No se preocupen. Bueno, entonces, muchachos, ya saben, nos vemos mañana, 6:15. Mañana vamos a tratar de empezar con concreticos. Alguien me está preguntando algo aquí. Profe, igualmente la pregunta va dirigida a la zapata. No tengo micrófono, Andrés. Sí, acuérdense que cuando esa pregunta que le estoy haciendo ahí en el taller es solo para zapata. No vayan a meter viga de cimentación ni nada de eso ahí. Entonces, como no logramos terminar todo hoy, y de pronto la otra semana ya terminemos todo, vamos a seguir con estas clasecitas así prácticas y nos seguimos viendo. Listo, muchachos. Entonces, Dios les bendiga. Gracias. Aquí otra pregunta de Andrés. La 4 y 5 va a la zapata, pero la sexta igual. No entiendo tu pregunta. Andrés, escríbeme por WhatsApp, porfa, por el personal y nos vemos. Muchachos, ya saben, cualquier duda que tengan, me escriben durante el día, por ahí Nayeli y otros me han estado preguntando y ahí estamos a la orden en lo que yo pueda ayudarles. Listo. Nos vemos entonces. Gracias. Chao. Listo, profe. Listo, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao. I was born yesterday, you have got me.